Bueno, nos encontramos una vez más aquí para conversar sobre un tema útil, interesante para mí y que me parece una obligación compartirlo. Y quiero hablar de un tema que se llama, o que he puesto como título, aprovechar oportunidades, aprender, romper paradigmas para crear y continuar. Y voy a partir de dos preguntas básicas. La primera es, ¿qué es crear? ¿Qué es crear literatura? ¿Qué es crear algo distinto, algo nuevo? Y quiero responder con una premisa. Crear no es partir de cero. Y otra pregunta que hago. ¿Qué es emprender? Emprender un camino, emprender una jornada, emprender un proyecto, emprender una iniciativa, emprender una empresa comercial, social, cultural, política. Emprender. Y concluyo esa segunda pregunta sin abordarla todavía, que emprender tampoco es partir de cero. Es decir, tanto crear arte, crear literatura, como emprender un camino, emprender un propósito, ambas cosas no comienzan de cero. Es decir, uno comienza a caminar en el camino donde está, en el tiempo donde está, para emprender un proyecto económico, social, cultural, o para crear algo, llamémoslo literatura, por ejemplo, para crear un libro, para escribir una novela, comienza a caminar a partir de la continuidad de caminos que le antecedieron. Por lo tanto, en el camino de la vida donde estamos, de donde venimos, para dónde vamos, aunque no tengamos certeza de dónde venimos y hacia dónde vamos, en ese camino en donde estamos, es un camino que tiene un antecedente, una ruta andada, y es un camino que nosotros vamos a dejar en un momento determinado y que otros continuarán andando. El tránsito de la vida. Ninguna iniciativa creadora, literaria, científica, personal, social, cultural, de cualquier naturaleza, ninguna concluye absolutamente todo, simplemente continúa un proceso. Y en esta escalera de la vida creativa, de la literatura, por ejemplo, y en este camino de emprender cosas, proyectos, uno toma de lo antecesor, de lo pasado, lo que le es útil. Todos los aprendizajes nuestros son consecuencia de un pasado que nos antecedió. Escribir un libro, escribir una novela, por ejemplo, como esta novela Rostros Ocultos que publiqué hace algunos años, significó un aprendizaje previo de otros que me antecedieron. ¿De cuántos libros está hecho este libro? ¿De cuántos libros estoy hecho yo? ¿Cuántas decenas o centenares de libros tuve que haber leído para poder construir la novela que hice? ¿Cuántas observaciones, cuántas atenciones, cuántas circunstancias me llamaron la atención para poder hacer ese libro que salió publicado? Ningún libro. Y ningún autor importante y no importante, famoso y desconocido, no importa, de esta época o de anteriores épocas, clásico o contemporáneo, de la lengua española o del inglés o del francés o del latín o del arameo, de cualquier lengua en la historia humana, ningún autor, ningún creador ha partido de cero. De tal forma que una obra literaria es una consecuencia de un pasado, de un aprendizaje. Quizás algunos rompieron esquemas del pasado y crearon cosas nuevas. Pero también así es el camino de la vida. Cuando alguien quiere emprender algo, lo que quiere emprender, un proyecto económico, político, cultural, su proyecto de vida, no parte de cero. La pregunta es, ¿quiénes fueron tus padres? ¿Tuviste padres? ¿Qué condiciones económicas y personales tienen tus padres? Apóyate en ese escenario, en ese escalón que tenés.
Tenés condiciones de salud, aprovechá la salud que tenés. Tenés memoria, tenés inteligencia, tenés capacidades, talentos determinados, montate sobre eso. No puedes decir, desconozco todo mi pasado, desconozco todos los apoyos posibles y voy a construir de cero todo lo que voy a hacer. No funciona, es imposible hacerlo. Cada invento actual, por ejemplo, está montado en una multitud de inventos anteriores. Cada emprendimiento actual está sustentado en una multitud de emprendimientos anteriores y de aprendizajes anteriores. Cada obra de la literatura, cada obra artística de cualquier género o de cualquier ámbito de la cultura y del arte, está sustentada, alimentada, apoyada en una multitud de antecedentes, de artistas, de creadores, de experiencias humanas, incluso a veces insuficientemente conocidas, pero a lo mejor las percibimos y las fuimos captando y aglutinando y acumulando en nuestra memoria, en nuestras emociones, y después las logramos expresar en una nueva obra literaria. Por ejemplo, y solo para mencionar algunos ejemplos, insuficientes siempre, hay una novela de Gabriel García Márquez que se llama, la más conocida de todas, 100 años de soledad. Bueno, 100 años de soledad comienza con una frase: cuando mi padre me llevó a comenzar el hielo, en las primeras páginas, en las primeras líneas. Bueno, esa frase es de Rubén Darío, escrita por Rubén Darío en sus memorias en 1912 y retomada por Gabriel García Márquez en su novela ejemplar en 1967. Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura. Pero hay otra obra de Gabriel García Márquez que se llama Memoria de mis putas tristes, publicada en el año 2004. Bueno, esa novela tiene como sustento, particularmente, y no digo la única sustento, una novela anterior de un autor japonés, Kawabata, también Premio Nobel de Literatura en el año 1968, al año siguiente de la publicación de 100 años de soledad, porque Kawabata escribió una novela que le tituló La Casa de las Bellas Durmientes. Entonces, La Casa de las Bellas Durmientes es un insumo fundamental, quizás, de la novela que posteriormente escribió Gabriel García Márquez, que se llama Memoria de mis putas tristes, y 100 años de soledad tiene elementos de Darío y tiene elementos de una multitud de autores latinoamericanos y clásicos. Así se crea la obra literaria. ¿Quiénes influyeron en mí? ¿Quiénes establecieron pautas en mí? Es importante. Pero también eso parte, y eso es importante también, en los emprendimientos diversos. Quiero emprender una empresa. Bueno, ¿cuáles son mis soportes? Mi padre, mi familia. ¿Qué condiciones tengo para aprovecharla? Si alguien dice, desconozco todo mi pasado y comienzo de cero, eso es imposible hacerlo. Nunca comenzamos de cero. Siempre comenzamos de un escalón diferente. Y las personas comienzan de escalones diferentes, de oportunidades distintas. ¿Y cuál es la habilidad principal? Es la capacidad de entender las oportunidades que tenés enfrente. Los autores, los libros, los aprendizajes, la familia, el afecto, el conocimiento, el entorno, la experiencia. Identificar eso, captarlo, asimilarlo, interpretarlo y transformarlo en una obra, llámese literatura, o en un emprendimiento de la naturaleza que vos querrás. Tenemos un piso de donde partimos. ¿Y nuestra meta cuál es? El cielo. La altura, hasta donde vos querrás llegar. Y ahí el autor, hasta donde quiera llegar. Cuando alguien te dice, y a veces sucede que alguien dice eso, ya todo está escrito. Ya todo está hecho. Falso. Siempre hay algo nuevo que hacer. Y siempre hay algo nuevo por descubrir. Y siempre hay algo nuevo por crear. Y cuando alguien te dice, nada está hecho, todo hay que comenzarlo a hacer, también es falso. Porque ya hay cosas hechas, ya hay antecedentes a tomar en cuenta, ya hay una historia, una memoria, un aprendizaje, que lo que tenemos que hacer es captarlo, asimilarlo, para poderlo percibir y transformar y regresar a la sociedad transformada. Entonces, yo creo que es importante entender que la vida es como un camino, como una escalera, en un camino donde todos comenzamos en distintos escalones de esa escalera, y algunos comienzan con mayores posibilidades y oportunidades y otros con menos, pero sos vos la medida de tu propia ventaja, de tu propia meta,
y no hay un fin de la escalera, sino que la escalera puede llegar hasta donde querrá llegar. Ninguna obra literaria, ninguna creación artística parte de cero. Ningún emprendimiento parte de cero. ¿Cuál es nuestra habilidad? Captemos las oportunidades, los aprendizajes, asimilémonos, rompamos los paradigmas para poder crear y continuar. Y eso que nosotros continuemos, alguien después lo tomará como aprendizaje y continuará en ese camino de la vida que es precisamente el que compartimos. Bueno, finalmente creo que es importante generar una actitud para agradecer. Agradecer a todos los que nos antecedieron, nuestros padres, nuestra familia, nuestros vecinos, nuestra comunidad, los autores de textos literarios de los que hemos leído, centenares de autores, los creadores de distintas cosas que nos han generado tantas satisfacciones. La música, por ejemplo, un concierto, una melodía. Esa melodía tiene seguramente multitud de acordes y de combinaciones musicales heredadas de una multitud de generaciones anteriores y nos presenta hoy una nueva creación musical, artística, bella, agradable, que nos llena de satisfacciones. Agradecer el pasado, agradecer porque somos consecuencia social, agradecer y en consecuencia, agradecidos, dar para ser felices. Muchas gracias.